¿Qué tal? Un día más con San Vivo TV desde la ciudad de Actopan, hoy 14 de agosto del 2022, domingo, 2022, perdón. Regularmente transmitimos los domingos cuando son programas muy especiales y hoy no podía ser la excepción porque es un día muy especial. ¿Se acuerdan cuántas veces he dicho que me van a acompañar los dos doctores médicos del programa? Pues fíjense que el día de hoy ya aquí estamos los tres y vamos a tener un programa muy interesante. Primero doy la bienvenida al doctor Monroy. Doctor Monroy, bienvenido. Hola Johnny, buenos días y buenos días a tu público. Gracias por la invitación y pues aquí estamos con mucho gusto para de nuevo resolver las dudas que haya sobre los temas que vamos a tocar. Pues sí, y vaya que hoy vamos a hablar sobre diferentes temas. También nos acompaña el doctor Enrique Moreno, que ustedes ya conocen, que él y yo siempre platicamos de la manera más sabrosa. Él de un lado y yo del otro lado. Hoy tengo a dos de diferentes lados y yo estoy aislado. Recuerden que su opinión es muy importante. Doctor Enrique, bienvenido. ¿Qué tal, Johnny? Gracias por la invitación y bueno, vamos a estar aquí platicando amenamente. Amenamente, amén. Bueno, pues primero para empezar les platico que hace unas semanas ya tuvimos las vacunas de los niños entre 5 años y 11 años, 11 meses en el estado de Hidalgo. Aquí también en Actopan, al igual que en muchos municipios, pues vamos a estar hablando de cómo nos fue, qué errores se cometieron, qué se puede volver a mejorar, etcétera, etcétera. Pero el tema más importante del día de hoy, si ustedes se acuerdan, el programa anterior, si quieren verlo, hablé con el padre Apolonio sobre el apocalipsis. Hablamos sobre por qué tantas enfermedades, guerras, cambio climático, todo pinta a que estamos pues acercándonos a un apocalipsis. Ahora, hoy, pues nos enteramos que hay nuevos virus y varios nuevos virus. Hay una guerra, probable guerra que ojalá y nunca se inicie, que es la guerra entre China y Estados Unidos por Taiwán. Y esto sería fatal. Taiwán es el productor número 1 en el mundo de los microchips y todos sabemos que ahorita en el mundo hay pocos microchips, pocos coches nuevos fabricándose, y si llega a haber esta guerra, siendo Taiwán el número 1 en fabricar esos microchips, la economía mundial se va a ir para abajo. Bueno, pero el tema ahorita que vamos a estar tocando es precisamente los nuevos virus. Primero, doctores, no sé con quién empiezo. Doctor Rodrigo, ¿qué te parece el coronavirus ahorita? ¿Cómo vamos? Bueno, respecto al coronavirus, ahorita estamos atravesando una fase de ya disminución de casos, bueno, obviamente sospechosos y confirmados. Y lo que se espera en estos días es que continúe disminuyendo el número de casos. Sin embargo, todavía hay un cierto número de cuadros que se han estado presentando en los pacientes. Y como reiteramos siempre, hay que realizarse las pruebas para confirmar esos casos que son sospechosos. Doctor Enrique, tu opinión sobre lo que acaba de decir el doctor Monroy. ¿Estás de acuerdo que vamos a la baja? Sí, así es, totalmente. Los registros así lo demuestran en esta parte de disminución de casos, pero obviamente esto no implica el que ya se tengan que relajar las medidas, ¿no? Eso es algo de lo que ya se ha hablado, aún entre el periodo entre cada ola que se está registrando. Tenemos que tener medidas de prevención, cuidados y seguir con el equipo de protección personal. Eso es fundamental. Bueno, doctor Enrique, antes de pasar a la misma pregunta, ¿qué pasó con las nuevas cepas, las Omicron AB o BA.2, BA.5?
2.78 hubo muchas subvariantes que se decía que iban a ser muy peligrosas, que las vacunas no iban a hacerles ni cosquillas. ¿Qué pasó con estas subvariantes? Bueno, obviamente estas subvariantes nos demuestran totalmente lo que ya se ha venido pues platicando, ¿no? De que este virus nuevo tiene alta mutabilidad, ¿no? Eso es algo importantísimo y que a lo mejor debemos de entender y aceptar ya así, que es algo que va a estar todo el tiempo sucediendo. Todo el tiempo vamos a tener nuevas y nuevas variantes que precisamente van a surgir a raíz de que tiene una alta mutabilidad este virus, y que hasta el momento pues yo no he encontrado alguna que se reporten como tal que ya no tiene efectividad como tal, para nada, ¿no? O sea, todos tienen cierto grado, varía bastante la efectividad que tiene para las cepas. Y algo bien importante que siempre se tiene que dejar bien claro, la protección que nos dan las vacunas no es para la infección. O sea, nosotros debemos de seguirnos cuidando porque nos vamos a infectar del virus. El virus nos va a enfermar, ¿sí? La vacuna nos protege de la enfermedad grave. Eso es lo más importante, y por esa razón en esta ola que vamos pues ya afortunadamente con menos casos, menos contagios, realmente ¿qué está pasando? Bueno, no ha sido la letalidad que ha habido de las primeras olas, de las anteriores. Exactamente. Entonces eso siempre es bien importante porque esta ola ahorita va en disminución, pero es muy probable que baje y que luego otra vez empiece a haber nuevos casos, otra nueva ola, y esto poco a poco se va a ir analizando, e incluso ya vamos a poder predecir en qué momento vamos a tener una nueva ola. ¿Y ahora, qué tan grave va a ser? ¿Y qué tan grave? Bueno, a lo mejor eso, pues sí, también se espera, pero se espera que ya sean menos graves por las vacunas que ya tenemos, que nos protegen. Lo malo sería que hubiera una cepa que realmente no respondiera nada la vacuna. Aunque es difícil, ¿por qué? Porque la vacuna ocupa partes del virus que son vitales para el virus. Las mutaciones que tiene el virus son en estas espículas del virus como tal. Ahí es donde se encuentran las variantes, ¿no? O sea, todas estas variantes linajes y todo que hemos estado pues de alguna manera observando, sus mutaciones han sido en esta espícula, en esta partecita que le da forma de corona, y esas mutaciones se podría decir no son tan vitales son adaptaciones del virus, pero no de la parte vital del virus. Doctor Rodrigo, tú que estás en el campo, tienes tu consultorio, atiendes a quién sabe cuántos pacientes al día, y te hago la pregunta: ¿cuántos enfermos de COVID has tenido en los últimos 8 días y qué cepas son o subvariante has detectado con los que han tenido este virus? Bueno, en la semana pasada pues alrededor de 30 casos confirmados por prueba, casos sospechosos pues bastantes, pero han sido aproximadamente esos entre 30 casos positivos confirmados con prueba, y seguimiento de los de la semana anterior todavía activos, alrededor de los mismos aproximadamente, yo creo 30 aproximadamente a 40. Y respecto a las variantes, pues es muy difícil saber qué variantes cada no hay identificación. Paciente. Eso se realiza con pruebas ya de biología molecular. Uh-huh. Las pruebas que ahorita contamos, que son las pruebas rápidas en nasofaringias, que el método es distinto a una de biología molecular, solo nos detecta si el caso es positivo o negativo, es decir, son cualitativas, no cuantitativas, o que son de tipo de una variación del tipo genómico del virus. Uh-huh. Eso se detecta ya con otro tipo de estudios ya más especializado, pero por frecuencia pues se sabe que las variantes pues es el Omicron BA4 y BA5, que en su mayoría representa a las variantes que predominan, con estudios que se han hecho en laboratorios precisamente especializados. Ok, 1. Esta gente que llega con síntomas, ¿qué síntomas tienen antes de realizar la prueba para pedirles la prueba?
primero te hago esta pregunta. Siguen siendo los mismos. Las características importantes son fiebre, cefalea, que es dolor de cabeza, mialgias y arterialgias, que es dolor de cuerpo. Incluso lo comentan mucho como que como si hubieran hecho ejercicio y al siguiente día amanecen muy cansados de todo el cuerpo, o como si los hubieran atropellado. Así dicen, es un dolor muy exquisito, se refiere, muy intenso, muy profundo. El cansancio, evidentemente, y también llama mucho la atención la congestión nasal. Sobre todo pueden iniciar con escurrimiento nasal, pero hay un alto predominio de congestión nasal. Más que escurrir, hay una congestión, o lo conocen como nariz tapada. Y también un dato muy muy sensible, con una alta especificidad o sensibilidad, es la pérdida de gusto y el olfato. Que no en todos los casos, ya no es tan frecuente, creo. Ya no es tan frecuente, pero sí todavía se presenta, sobre todo en mujeres, en menor número en hombres, pero mayor en mujeres. Y pues característico también que hayan tenido contacto con alguien infectado o hayan estado en algún lugar con personas de varios, en conglomerados de personas. Ok, doctor Rodrigo, ahorita la misma pregunta que te voy a hacer, la voy a hacer al doctor Enrique. Este número de gente que estás atendiendo con ya seguridad de el virus, ¿entran en las estadísticas estatales, nacionales, y cómo? Sí entran a través de, los consultorios privados. Estamos obligados a hacer un reporte semanal y reportarlo directamente a la jurisdicción sanitaria aquí en Actopan, y de manera semanal. Y a través de eso ellos están informados de los casos positivos, y ellos a su vez hacen el reporte a nivel nacional. Entonces siempre están reportados. Siempre están reportados cuando son detectados en un sistema que está incorporado o que tiene la obligación de reportarlo a una instancia de salubridad pública. Cuando ellos se hacen sus pruebas, o se hacen pruebas caseras o en algún laboratorio por decisión propia, ahí sí no se reportan. Ahí hay una pérdida de datos, efectivamente. Ok, y doctor Enrique, también la misma pregunta, pero aumentarle a que cuántos casos supones que todavía se contagian, no acuden con el médico, se aíslan. Yo supongo que son muchos estos casos. A tu criterio, ¿cuántos son? Bueno, pues precisamente como lo escuchamos ahorita, es difícil poder decir cuántos con exactitud. Un aproximado. Son estimaciones. Exacto. Son estimaciones las que siempre se van a estar generando, pero bueno, estábamos al principio me parece que eran hasta 700 casos diarios a nivel estatal, y que han ido disminuyendo. Ahorita ya incluso estamos muy abajo, estamos en 300 casos. ¿Y de fatalidad? No, eso ya es muy mínimo. A veces ha habido días que hasta 3 fallecidos, lo cual ¿qué quiere decir? Que sigue habiendo personas fallecidas, y eso pues es muy lamentable, pero ya no estamos teniendo los números que había en un principio, ¿no? Se tiene que uno que seguir cuidando, tiene que evitar contagiarse, precisamente por esto, porque no sabemos, aunque aparentemente podamos tener o no tener ninguna comorbilidad, pues realmente podemos tener ese riesgo de desarrollar la enfermedad grave, aunque ya no en la misma proporción que al principio. Bueno, ¿qué opinas, doctor Enrique, sobre mucha gente ya no usa el cubreboca? Mucha gente, y no lo estoy exagerando, tanto en Actopan, en Pachuca, en muchas partes. Otra vez nos estamos durmiendo en lecho de rosas, que no pasa nada. ¿Qué opinas de este comportamiento? Pues realmente sí es algo que no se debe de dejar. La protección, o sea, ya hay cosas que sí ya están demostradas que no, ¿verdad? Por ejemplo, el tapete sanitizante y ese tipo de cosas, pues no son requeridas como tal. Sí, pero sí es muy importante el lavado constante de manos, el aplicarse gel antibacterial, el no tocarse la cara. Eso es muy importante que entendamos que si vamos por la calle, pues es muy difícil que no nos contaminemos las manos. El problema está en que nos contaminamos las manos y nos tocamos
alguna parte de la cara, que donde podamos contagiarnos. Ahí está el problema. Si nosotros llegamos sin tocarnos la cara de la calle, nos lavamos perfectamente bien las manos, o en los diversos lugares donde vamos nos siguen aplicando el gel antibacterial, esto va a limitar mucho los contagios, ¿no? Okay. Pero sí, realmente yo le he visto que a veces sí está el pedestal o está ahí el contenedor, pero ya sin gel, ¿no? O sea, los mismos negocios, las mismas lugares ya han disminuido estas medidas, lo cual no debe de ser, ¿no? O sea, sí debemos de seguirlo, porque sigue habiendo casos, y debe de permanecer por más tiempo la estrategia. Ya, terminando con esto, doctor Monroy, que ya estamos bajando las medidas, ¿cómo ves? ¿Esto puede volver a aumentar los contagios o de plano no? ¿Qué puede pasar? Sí, claro, como hemos visto en todas las olas, siempre que hay como decía el doctor, cuando hay disminución de los casos, la gente toma la decisión de bajar también las defensas y las medidas de seguridad e higiene, y esto representa un aumento de casos nuevamente. Es lo que hemos visto en todas las olas. Obviamente, como igual dijo el doctor y tú, Johnny, las variantes ahorita, las nuevas, cada vez representa esas variantes que varían o mutan para ser más contagiosos, como decía el doctor, a lo mejor no más mortales o letales, pero sí más contagiosos. Entonces, si bajamos las medidas, de nuevo van a haber virus que van a seguir mutando, bueno, el virus específicamente del coronavirus, que va a tener más capacidad de volver a infectar a personas con más facilidad, y con las defensas que tomamos o medidas ya disminuidas, pues más fácil va a volver otra vez contagios y otra vez va a haber algún repunte. Entonces no estamos ya terminó la pandemia. No, para nada. Como decía el doctor, esta enfermedad vamos a tener que aprender a convivir con ella y solo conllevarla de cierta forma. Doctor Enrique, ¿qué opinas? Sí, mire, o sea, obviamente sí, como dice el doctor, podemos asociarlo a que a lo mejor disminuyan las medidas, ¿no? O sea, nos quitamos el cubreboca, ya no nos aplicamos gel, y esto contribuye a que aumenten los casos. Pero también es importante recalcar que esto sigue en estudio, ¿no? Y que van a surgir nuevas estadísticas, nuevas información, y vamos a encontrar algunas otras relaciones por la cual se empiecen a aumentar los casos. Es decir, por ejemplo, en la influenza ya sabemos que en los periodos de invierno aumenta el frío, y esto condiciona a que aumenten los casos de influenza. Entonces también esto va a empezar a suceder con el COVID. Vamos a encontrar que en periodos de mayor concentración, no sé, algo va a empezar a generarnos esta información donde digamos estas olas se asocian a tal cosa. Sí puede ser a la disminución de las medidas de bioseguridad, pero también puede estar asociado a no sé, qué es el verano, a que viene el invierno, a frentes fríos, al clima, al movimiento de la gente, las migraciones, etcétera, ¿no? O sea, esto va a empezar a generarnos información donde vamos a empezar a entender todavía más cómo se comporta este virus, y que esto nos va a generar, pues, de alguna manera cambios en las políticas, en donde decimos, bueno, ya sabemos qué comportamiento tiene el virus. En este momento ya ahora sí podemos decir que ya no es necesario seguir tomando las medidas como el cubreboca. Sí, el lavado de manos, etcétera, pero a lo mejor el cubreboca ya se podrá limitar un poquito. Esto es poco a poco durante todo este proceso lo que vamos a ir cambiando. Ahorita todavía no está establecido, pero sí es importante que tengamos a lo mejor ese cambio ya un poquito de mentalidad, de que sí debemos de seguirnos cuidando, pero va a llegar un momento en el que, como lo hemos mencionado, ya no sea una pandemia, ya sea una endemia. Bueno, va a llegar el momento, pero no ha llegado este momento para nada. Ahorita podemos bajar las prevenciones. Por último, doctor Rodrigo, ¿es una simple gripita o no? Bueno, por el momento no es una simple gripa. Te voy a decir, lo importante de esto es que consideran para responderte esta respuesta, hay que pensar en los estudios que se están haciendo sobre las secuelas que deja la infección del virus, tanto en niños como en adultos
y sobre todo adultos mayores y con comorbilidades como es diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, renales, que ya hay estudios que han confirmado que el simple hecho de presentar infección por COVID disminuye la mortalidad de esos pacientes con comorbilidades o aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también disminuye la esperanza de vida en estas personas. En los niños hasta ahorita también ya hay algunos estudios que dicen que pueden presentar aumento en la frecuencia de síndrome metabólico y también enfermedades endocrinológicas como es la diabetes mellitus, y hasta ahorita es lo único que se ha encontrado. Entonces por eso no es una simple gripa ya por esto. Además que también se agrega pues el factor de riesgo de que todavía está latente ahí la mortalidad, ya es muy mínima o ya ha disminuido gracias a las vacunas en efecto, pero sí, todavía está el riesgo de la mortalidad. Pasando al siguiente tema del programa, la viruela, del chango, del mono. Doctor Enrique, ¿cuántos casos hay en México, específicamente en Hidalgo, confirmados y sospechosos aproximadamente? Bueno, ahorita como tal, así específicamente hay un solo caso confirmado. Sospechosos, pues puede variar un poquito ahí, a lo mejor pensar en 2, un poquito más, no sabemos, pero pues es un hecho que como tal hay uno solo caso confirmado al estado de Hidalgo. Obviamente es importante destacar que pues se pueden esperar más. Se pueden esperar más. Doctor Monroy, ¿qué tan contagiosa es la viruela del mono y qué tan peligrosa es a tu juicio? Bueno, respecto a la contagiosidad que tiene el virus de símica, la varicela símica, la viruela símica, es altamente contagiosa por contacto físico. Ya cuando el paciente o la persona que ya tiene el diagnóstico confirmado ya tiene lesiones en la piel. Y respecto a la gravedad o severidad, esa sí es un poquito disminuida, es mínima, casi no. ¿Qué tan letal es? No se ha detectado casos de muertes. Ha habido, yo creo que en África o en Europa, sí, 1 o 2 casos que confirmaron la muerte, ¿correcto? No, sí, solo tres fallecimientos se han registrado. Y la verdad es que sí, la letalidad del virus es muy poca, es un virus muy autolimitado. El cuerpo, a pesar de que no tiene antecedente inmunológico, realmente responde bien a la presencia del virus, y esto nos permite que pues realmente no tengamos las mismas condiciones de pandemia que con COVID. Ok, doctor Monroy, te hago esta siguiente pregunta. Si andamos como anda la gran mayoría de la gente aquí en Hidalgo, en Actopan, sin cubrebocas, sin calcetines, en la boca, sin nada, ¿qué tan posible es contagiarse de la viruela del mono? Bueno, la viruela tiene una similitud muy, es muy similar a la viruela o varicela normal que ya todos conocemos, que pasa por ciertas fases, empezando por una fase prodrómica, que es también una fase catarral, en la cual hay síntomas respiratorios, en las cuales los pacientes pueden llegar a presentarlo o no, que son escurrimiento nasal, tos, estornudos, secreción nasal, y a los 3 a 5 días aproximadamente o una semana ya empiezan con las lesiones dermatológicas, que empiezan con pápulas, que son granitos o granitos con agua o granitos con pus, que pueden dar comezón, y tienden a reventarse y generar una costra. En el periodo que es prodrómico o catarral, ahí puede haber una cierta contagiosidad a través de la vía respiratoria, con gotitas que se conoce como fluch, que es lo que expulsamos, que son gotitas muy pequeñas que son percibidas por nuestra vía respiratoria, o incluso las conjuntivas, la nariz y la boca, o al tocar fomites, que son objetos inertes que nosotros tocamos, y nos tocamos, como decía el doctor, la cara o alguna mucosa, y a través de ahí entra nuestro sistema. Y obviamente por contacto físico, como ya lo comentamos, este es un virus que
que se llama ortopoxvirus. No es es de la familia de la varicela, pero no es específicamente la varicela. Como decía el doctor, no tenemos inmunidad ante este tipo de virus, a pesar de que podemos estar vacunados de varicela o ya nos puede haber dado varicela, pero no tenemos la inmunidad para protegernos naturalmente contra ella. Doctor Enrique, ¿por qué se le dice viruela del mono, se convierte uno en mono? ¿O por qué relación tiene? No, en realidad, bueno, es una enfermedad que se le llama zoonótica. ¿Eso qué quiere decir? Que de un animal pasa al humano. Entonces, por esa razón se le denomina así, porque un huésped principal es el mono. Aunque también hay otros mamíferos que pueden contagiar, ¿no? Hasta se ha encontrado, bueno, algunos otros animales, incluso no necesariamente mamíferos, las ardillas, por ejemplo, pueden contagiar este virus. Entonces, realmente eso es la cuestión por la cual se le denomina así, viruela símica. Es importante saber o decir que no es un nuevo virus. Es un virus que ya tiene mucho tiempo. Incluso había brotes, pero muy limitados a la zona de África. En África había regiones muy específicas donde se daban estos casos de viruela símica y pues se contenían rápido y no había ningún problema, no pasaba más. ¿Qué pasa ahorita en esta situación? Bueno, pues realmente lo que ya hemos sabido, ¿no? Salió de África, salió de la zona donde regularmente se encontraba y se ha estado diseminando por todo el mundo, al grado pues de que ya estamos ahorita con casos aquí en nuestro país. Esto, bueno, obviamente, ¿a qué va? Es un poquito, lo mencionábamos hace ratito, es más fácil contener o hacer un cerco epidemiológico con esta enfermedad por diversas razones, ¿no? En primera, porque sí, aunque el mecanismo es directo, ¿sí? Es un poquito más difícil que se dé este contagio. No quiere decir que no te puedas contagiar, pero sí es un poquito más difícil. El caso más práctico, lo mencionábamos, es la varicela. La varicela es algo que ya comúnmente vemos, ¿no? Sabemos que pues si le da varicela a mi hijo el mayor, pues muy probablemente me vaya yo en cadenita y con los primos o los sobrinos se vayan a ir contagiando. Entonces eso es lo más cercano que nosotros tenemos de cómo vamos a ver o cómo se va a comportar la viruela, ¿no? Como tal, y la inmunidad la adquirimos de la varicela. Ahorita ya hay una vacuna, pero antes, ¿cómo lo hacíamos? Bueno, pues la inmunidad se adquiría a través del contagio. Y era una enfermedad autolimitada, nos aparecían los granos, nos íbamos de vacaciones 21 días de la escuela, ¿no? Y pues estábamos muy contentos, aparentemente, ¿no? Porque de niños el cuadro es más leve que si te da de adulto. Aquí, bueno, obviamente esa parte también está desarrollándose. No sabemos también qué secuelas pueda existir de este virus. ¿Por qué? Porque ya no hay un antecedente de contacto. Y sabemos perfectamente que un virus, aunque no es un virus nuevo, un virus al estar en contacto con una nueva población tiene el riesgo de sufrir una mutación. Entonces este virus, aunque ahorita todo ha sido muy aparentemente en calma, la alerta puede ser esa, de que va cambiando de población, va pasando por Europa, va pasando por África, por diversos tipos de poblaciones, y en alguna de esas transiciones puede llegar a sufrir una mutación, que esperemos que no, ¿verdad? Tocamos madera, etcétera. Pero podría ser. Pero puede existir, como sucede con el COVID. El SARS-CoV es muy mutable, ¿no? Muta mucho. Este virus, aunque no tiene esa característica, puede hacerlo, puede llegar a hacerlo. Esperemos que no, y pudiera llegar a ser letal, que esperemos también que eso nada más sea pura teoría y no llegue a suceder, ¿sí? Entonces hay que mantener vigilancia con esta enfermedad y tener mucho cuidado. ¿Qué está pasando? La vacuna de la viruela, que se dejó de producir como tal, la viruela clásica, ¿no? Se dejó de producir porque la enfermedad se erradicó en los 70. Entonces, actualmente nosotros, los que nacimos después de ese año,
ya no tenemos esa vacuna, ya no nos la aplicaron. Entonces por eso no tenemos la inmunidad. Esa vacuna, aunque es específica para la viruela clásica, sí confiere una protección para la viruela símica. Podría ayudar. Entonces, una de las estrategias que se puede, que se está empezando a desarrollar es el volver a producir la vacuna para la viruela clásica, la que ya tenemos. Ok, doctor Monroy, rápido porque el tiempo como siempre nos invade. Hay un nuevo virus en China y este virus que pasa supuestamente del animal al humano es el Henipavirus Langia. ¿Qué tan peligroso o qué tan letal o qué tan contagioso es este virus? Sí, en efecto hay un nuevo virus que es el Henipavirus. Se ha detectado que ha sido contagiado a partir de los murciélagos frutales en regiones de Asia. Hasta el momento hay 35 a 40 casos confirmados aproximadamente y la mortalidad o letalidad es muy baja. Hasta el momento sí hay focos intermitentes de que hay que prestarle atención, sin embargo hasta el momento no son focos rojos de que hay que tener cuidado porque hasta el momento no se han detectado contagios de persona a persona, únicamente de animales a personas. Entonces todavía no podemos tomarlo en cuenta como un virus de miedo, pero ahí está y hay que tenerlo bajo lupa. Doctor Enrique, última pregunta. Hay un nuevo también virus, el Marburgo, que nació en Ghana, que es pariente del ébola. ¿Tienes alguna información o acaba de salir? No, la verdad, si me agarras en curva, no sé esa información. Obviamente, lo único que puedo decirte es que hay muchos virus que tienen hasta cierto punto potencial pandémico. Hay un listado incluso ahí que tiene la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿de qué va a depender de esto? Precisamente de la mutación que pueda generarse y que pueda ser infectivo para el humano, ¿no? Eso es muy importante. El virus del ébola como tal, hubo un brote en el 2014 que se pudo contener muy bien y el riesgo severo de ese brote era precisamente que mutara, que de ser, o sea, porque si la viruela tienes que estar en contacto directo con el paciente, con el ébola todavía es más, ¿no? O sea, sí es muy difícil que te contagies por vía aérea, más bien no es difícil, no se puede contagiar uno por vía aérea por el virus del ébola. Tiene que ser forzosamente contacto directo con secreciones, con sangre de la persona que se enfermó, ¿sí? Eso limita hasta cierto punto al virus, pero en ese brote que hubo en 2014, el riesgo era latente de que mutara y que se hiciera infectivo por vía aérea, lo cual pues obviamente hubiera sido totalmente, ahí sí, apocalíptico, porque pues si como nos tiene el virus del SARS-CoV-2 que tiene una letalidad del 10%, ahora imagínate con un virus del ébola con una letalidad del 90%. Afortunadamente en ese brote no se generó esa mutación, pero hay un riesgo latente siempre con ese tipo de virus que se llega a dar como un cierto brote, se contiene y afortunadamente no mutan. Entonces, al no existir esa mutación, ese potencial pandémico se acaba, ¿no? Entonces, hay una lista de la Organización Mundial Para terminar el programa, doctor Enrique, sí, ya que tocaste el tema apocalíptico, en el programa anterior del padre Apolonio, él dijo que siempre a través del tiempo ha habido infecciones, ha habido problemas y que probablemente ha aumentado o severidad, pero no lo ve como tiempo apocalíptico como tal. Tu opinión personal, ya para terminar, la misma pregunta con el doctor Monroy. Bueno, realmente nos están tocando tiempos difíciles en muchos aspectos, no solo de salud, ¿no? Sociales, etcétera. Cambio climático, etcétera. Eso nos puede generar más enfermedades. Sabemos que los glaciares, por ejemplo, ahí hay ciertos virus, bacterias que están estancados, que se han quedado y que llevan miles de años ahí, ¿no? Se puede generar se derriten los glaciares. Y esos nuevos virus pueden entrar en contacto con la población que no tiene antecedente de inmunidad a ese tipo. Eso puede generar
pues todavía más y más enfermedades, que obviamente hay que ver qué tanto puede ser cierto o no, o cuando ya ocurra, si es que ocurre, ver que en realidad sí pasa, ¿no? Obviamente sí, yo también puedo pensar que este tipo de casos van a ser cíclicos, ¿sí? Y es lo que te comentaba en un inicio, es el comportamiento que se genera, ¿no? De cada virus. Y son predicciones que no tienen que ver nada con el ser vidente o algo por el estilo, no, son cuestiones de ciencia que permiten precisamente eso, predecir qué comportamiento van a tener las enfermedades. Pero está más en aumento. En tu opinión, 2 palabras, ¿podría ser tiempos apocalípticos o no? Es que es relativo, pero es muy relativo, pero son tiempos, yo puedo pensar que son tiempos difíciles. No apocalípticos. Apocalípticos, pues es muy relativo. La misma pregunta va para ti, mi querido Rodrigo. ¿Son tiempos apocalípticos para ti o no? Yo diría que estamos viviendo la antesala de la entrada a los inicios de esas épocas o etapas que se mencionan en la Biblia, tomando en cuenta que sí estamos pasando por aumento de infecciones cada vez más agresivas, nuevas, carencia de recursos, cambios climáticos, guerras, estamos ante 3 guerras. Exactamente, y pues como vemos, pues del cambio climático no va a haber muchos cambios positivos. Ajá. Entonces, pues lo que se espera sí de cierta forma es un pronóstico no muy agradable en muchas cuestiones, incluso económicas, políticas. Entonces sí estamos como en el antesala de lo que va, del antesala del inicio, se podría decir. Yo considero que estamos en la antesala del inicio, pues como en la sala de entrar. Bueno, yo opino, estoy totalmente de acuerdo contigo, mi opinión es muy parecida a la tuya, y enfermedades, guerras, cambio climático, pero el asunto también más difícil es la inflación mundial, el problema económico, y se está acercando cada vez más a todo mundo, los precios, todos nos dimos cuenta que van a la alza. Sí, Rodrigo. Sí, hace poquito decretaron en la OMS que ya consumimos todos los recursos que teníamos disponibles para este año, para el 2022. La humanidad ya se terminó los recursos que podría haber consumido en todo este año para que fueran renovados al siguiente año, o no tomar de los recursos que serían del siguiente año. Entonces estamos hablando que estamos en agosto, en el mes 8, y ya la humanidad ya se terminó los recursos de este año. Ya estaríamos empezando a consumir los recursos del siguiente año, o ya encareciéndonos de este año que estamos viviendo actualmente vigente, que representa obviamente económicamente o estadísticamente ya un déficit o una crisis alimentaria, como tú dices, y de recursos. No, pues sí, esto es ya grave. Estamos hablando, es más, la OMS confirmó que el agua de la lluvia ya no es potable, y en todos los países del mundo, y esto ya son palabras mayores. Sí, para mí es una antesala, igual que mis invitados. Nos esperan tiempos de verdad muy difíciles. Tenemos que empezar a ahorrar el agua, el dinero, la comida, cuidarnos de los virus. Son infinitas las cosas que anuncian tiempos difíciles que sí podrían ser apocalípticos. Doctor Enrique, ¿alguna última palabra que quieres agregar? Con relación nada más a esto que se está comentando, estamos viviendo una época difícil. La pandemia es algo totalmente que puede marcar, ¿no? Es un evento que puede decir, y a veces hasta lo decimos inconscientemente, ¿no? Decimos antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, realmente sí estamos ante una situación que puede marcar hasta una era, ¿no? Y porque fue algo que afectó a nivel mundial. Y a partir de esto, bueno, vamos a empezar, como lo dices, una secuencia de eventos
que va derivado en varias enfermedades. Estamos viendo el estrés hídrico del país, ¿no? Que estamos viviendo y que pues a lo mejor pensamos, porque a lo mejor todavía ahorita nosotros no lo vivimos como lo están viviendo en otros estados del país, pero pues es algo que no está lejos, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es tomar algunas medidas que nos ayuden. En este caso yo nada más te puedo compartir así muy rápidamente que lo vi en las escuelas, les están empezando a inculcar esta parte. Mi hijo una vez llegó, oye papá, ¿sabes qué? Tenemos que poner una cubeta cuando nos estemos bañando. Entonces yo dije, eso, una medida a lo mejor muy sencilla, muy simple, pero realmente que veamos que a nuestros hijos no nada más es de espantarnos, sino de empezar a tomar acciones, ¿no? De ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no nada más decir, hijo, ya soy fatalista y ya vamos a caer en el fin del mundo, ¿no? Yo creo que tenemos que de todo esto sacar buenas cosas para que precisamente el futuro de nosotros, que son nuestros hijos, empiecen a tomar este tipo de medidas que nos ayuden a que pues algo podamos hacer. Veamos en Nuevo León cómo están, ya casi no tienen agua. Exactamente. Y esto sí ya es preocupante y de los niños podemos aprender mucho. Sí, es necesario que empecemos a tomar conciencia de ahorrar el agua, el dinero, comida, todo. De verdad vienen tiempos difíciles. Doctor Monroy, ¿algo más que quieres agregar? Sí, efectivamente, como dice el doctor, hay que aprender de todas estas situaciones que estamos viviendo, pensar a futuro, planificar y hacer algo al respecto. Efectivamente, no quedarnos solo con la idea de que vienen tiempos difíciles, sino que aportar con un granito de arena que esto se detenga o sea cada vez más lento, y enseñarle a las nuevas generaciones o aprender de las nuevas generaciones para que podamos hacer algo al respecto. También, como comentaba el doctor, de que hemos aprendido en esta pandemia, Secretaría de Salud ha reportado que ha habido aumento de prevención en las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, respiratorias, vacunas a partir de la pandemia del COVID. Entonces ha habido un cambio, como dice el doctor, de la pandemia para acá. En efecto, el mexicano, Secretaría de Salud confirmó que el mexicano ha sido más consciente actualmente de su salud, de cuidados y de prevención a partir de la pandemia. Entonces ese es un buen ejemplo de que podemos aprender y podemos hacer un cambio y aprender y actuar sobre algunas situaciones que nos han posado como humanidad, sobre todo. Ni tanto, doctor Rodrigo, pues si fuera así de mucha la atención, usaríamos todos el cubreboca, usaríamos todos el lavado de mano, pero ahí vamos mejorando, doctor. Así es. Enrique, yo te agradezco mucho, quiero agradecer a mis invitados. Una última cosa. Pues nada más comentarte, y bueno, sobre todo por ahí me enteré que fuiste acreedor a un papelito, pero que tiene mucho significado, ¿no? A ver, platícanos esa parte, Johnny. Bueno, pues les platico que el tiempo que ya no salimos en el aire es porque estaba terminando el curso de biomagnetismo médico. Ha sido una experiencia increíble, pues ya se considera que puedo decir que soy un experto del biomagnetismo médico. Agradezco mucho a mis maestros, al doctor Aldo González Castañeda, a su esposa Erika, a su hijo Kevin, que son también terapeutas del biomagnetismo. Pues aquí está el diploma, que no se va a ver muy bien, pero ya estoy presumiendo mi diploma, el biomagnetismo. Ya en otro programa platicaríamos de eso. Muchísimas gracias, doctor Enrique. Y muchas felicidades, Johnny, de antemano. Yo sé que esta parte, pues a lo mejor puedan decir, ay, ¿cómo? Pero es medicina alternativa, ¿no? O sea, no hay que, como médicos alópatas, no podemos estar cerrados a decir, somos cuadrados en solamente la alopatía. El biomagnetismo tiene su sustento científico, y bueno, como tú lo dices, a lo mejor un día podemos hacer un programa de esta parte, ¿no? Y adelante, muchas felicidades por tu diploma.
Muchísimas gracias y gracias por venir al programa. Y ahora la última palabra, el despido. Gracias, doctor Monroy, de verdad muchas gracias por venir, y ahora sí que los tres tuvimos aquí algo más. No, pues muchas gracias por la invitación, también al doctor, muchas gracias por también acudir y mucho gusto en conocerlo. Y también pues a invitar a la población a que se siga protegiendo con su cubrebocas, gel antibacterial, lavado de manos constante, no olviden vacunarse, y ante cualquier síntoma o molestia compatible con COVID o varicela símica, acudir antes al médico. Y pues también por último, también felicidades, Johnny, por tu diploma y acreditación que tienes de biomagnetismo médico, que como dice el doctor, también es parte fundamental los tratamientos alternativos, que también tienen un sustento científico en los cuales también se puede confiar y ha mostrado resultados. Enhorabuena, felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos el día de hoy, domingo 14 de agosto del 2022. Nosotros nos seguimos en contacto, les vamos a informar sobre cualquier novedad de enfermedades, y obviamente la programación de San Vivo TV, que como les dije se interrumpió por tanto la pandemia como el curso que estuve tomando, que me tomó casi 2 años y no fue nada fácil, pero aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias, su opinión es la más importante. Comuníquense con nosotros, ya saben por cuáles medios. Cuidémonos, por favor, el cubreboca y la vacuna, esos son muy importantes. Muchas gracias.